coloque su nombre en el chat para que quede en la lista. Una vez solamente basta. Ya. Tengo que sacarme la flojera después del almuerzo. Entonces, ángulos complementarios y suplementarios. Sigue llegando gente. Y más gente. Qué buena asistencia. Ya. Ángulos complementarios y suplementarios. ¿Cuál es la gracia? El nombre, más que nada, indica cuánto suman esos ángulos. El complemento de un ángulo es lo que le falta al ángulo para medir 90 y el suplemento es lo que le falta para medir 180. Entonces, más que nada, usted tiene un ángulo cualquiera, no sé, un ángulo de 30 grados. Si a ustedes le están preguntando por el complemento, es lo que le falta para medir 90. Entonces, si vale 30, el complemento vendría siendo 60. Ahora, mismo ejemplo, con el suplemento, si usted tiene un ángulo cualquiera de 30 y le preguntan por el suplemento, es lo que le falta para llegar a 180, en este caso sería 150. Ahora bien, ese es el concepto básico de complemento y suplemento. La única cosa que tiene que recordar es cuál es cuál. Complemento 90, suplemento 180. ¿Ya? Ahora, lo importante, más que nada, aparte de saber, recordar cuál es cuál, es saber cómo expresarlo dentro de un ejercicio o dentro de un problema que haya que resolver. Usualmente cuando a uno le piden el complemento o el suplemento, usa la escritura de esta forma. Si le están preguntando por el complemento de alfa o beta, usted siempre va a hacer 90 menos el ángulo que le estén preguntando o 180 menos el ángulo que le estén preguntando. Entonces, si le preguntan el complemento de alfa, sería poner alfa y en el paréntesis simplemente, y ahí usted va a saber cuánto va a valer ese angulito. ¿Ya? Esa es la escritura que usualmente se va a usar y lo van a ver ahí en los ejercicios de más adelante. Entonces, complemento 90, suplemento 180 y se escribe como 90 menos el ángulo o 180 menos ángulo para encontrarlo. Entonces, por ejemplo, si me dicen suplemento de 45, usted sabe que es 180 menos 45 y usted va a saber cuánto es el complemento. Ya es hacer una resta, no es nada del otro mundo. En este caso sería 135, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué pasa con el complemento? Misma historia. Complemento de 54. Complemento es jugar con el 90. 90 menos 54 y usted sabe cuánto va a valer el complemento. En este caso va a ser 36. Nada del otro mundo. ¿Ya? ¿Por qué en el primero era 180 y en el segundo 90? Por la palabra Claudia. Suplemento indica 180. Complemento 90. No me ¿Ya? había fijado. Vale, jefe. Ya. Esa es la diferencia. Ya. Ahora, un ejercicio más como más elaborado. El triple del suplemento, un ángulo gamma, creo que. Y Pero ya bebe empezaron a fuma llegar. marihuana y también se mete piqui. Soy la bella con la friki, friki. Es media sentada y es adicta a mi siempre. Le mete el wiki, fuma marihuana y también se mete. ¿Quién es eso? Ya Profe, Chelo.
lo estoy echando. Hola cabros del Facebook, hoy me tiro un peo. Ja, ja, ja. Ahí eché a uno. Debe ser el que se llama David, porque yo no he visto ni un David. No, sí, ahí eché a uno. Tengo la lista completa ya. Creo que ya el David, ¿quién es el David? Uno menos. La gente aburrida, por Dios. Ok. Vagos, zánganos. No sé qué tan más privada puede ser la sesión si deben entrar con el link que está en Classroom, si no hay otra opción. En fin, ya. Volvamos a concentrarnos. Entonces, tenemos el triple del suplemento de un ángulo es 144. Entonces, este ángulo creo que es lambda o el nombre de esa letra, no me acuerdo. Tenemos el suplemento de un ángulo. Esa es nuestra primera forma. Entonces, suplemento era 180 menos el ángulo raro, delta creo que era, delta, es 144, pero nos dicen que es el triple. El triple por 3, el suplemento, 180 menos el ángulo, es 144. Esa es mi ecuación que yo la armo a partir de solamente leer el enunciado. Ahora, multiplicamos hacia adentro el paréntesis, 3 por 180 son... 3 por 180 son como 540, una cosa así, si no me equivoco. Sí, ¿Sí? Ya, 540 menos 3 lambda es igual a 144. Despejamos esto. Va a quedar como 540 menos 144 es igual a 3 lambda. Y hacemos una resta. Eso va a dar 396. Va a ser igual a 3 lambda. Y dividimos y queda 132. ¿Ya? Es igual al ángulo. Ahora, cada uno tendrá su forma de despejar la ecuación. Es una ecuación no es muy difícil de hacer. Van a hacerla ustedes. Pero lo importante es cómo uno escribe la ecuación a partir del enunciado. Eso es lo que usted tiene que practicar y esa es una habilidad que va a tener que practicar sí o sí. O sea, aprender, manejar en la prueba que va a hacer después, en la PTU. Porque no es solamente de... no es solamente de geometría, sino que de álgebra, de toda matemática esa habilidad. Ya, de nuevo, el suplemento de algo es igual a beta. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Suplemento de lo que sea que le pongan en un paréntesis, usted sabe que es 180 menos lo que le estén diciendo, el paréntesis completo. Beta menos 20 va a ser igual a beta. Entonces, esto es directo. 180 menos el paréntesis, porque me están pidiendo el suplemento, lo desarrollo, y eso es igual a beta. Eso va a quedar, ese menos con ese menos va a ser más, va a quedar 200. El B va a pasar para el otro lado, me va a quedar 2B. Y finalmente beta va a valer 100. ¿Ya? A todo esto, en 2 semanas me va a llegar una pizarrita digital para que sean un poquito más bonitas las clases. Bueno. Para que no llore la gente. Ya.
Eso con el ejercicio, nada del otro mundo. El suplemento más el complemento lo pueden hacer ustedes. La diferencia entre un ángulo A y su complemento es 20, nada del otro mundo. Si el suplemento del ángulo tanto es 160, ¿cuánto vale el complemento? Lo pueden hacer ustedes sin... Ya voy a hacer el último de complemento y suplemento. Si el suplemento de un ángulo tanto es 160, entonces suplemento 180 menos el paréntesis que me están diciendo. No me importa qué tan feo sea el paréntesis que me están diciendo. Simplemente usted lo... listo, ya. Simplemente usted lo pone nomás, tal cual es. Y le dicen que es igual a 160. Ahora, una vez que tiene eso, desarrolla simplemente, va a quedar 180 menos 35, eso es 145 si no me equivoco, menos el ángulo, y eso es 160. Te pasa restando para allá, lo despeja y lo que queda que alfa va a valer 15. Ahora, no le están preguntando por el valor de alfa, sino por el complemento de alfa. Entonces va a ser 90 menos 15, y eso va a ser igual a 75. Que es lo mismo que sale aquí. ¿Alguna duda o cosa que le complique acerca del desarrollo, ya sea la ecuación o el planteo? ¿No? Supongo que no. Ya. Continuamos. Ángulos entre rectas paralelas. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Los ángulos correspondientes, o ángulo alterno interno, o alterno externo, como quieran llamarlo, es simplemente que usted reconoce que tiene dos rectas que son paralelas y puede asignar los valores y igualdades. Entonces, por ejemplo, yo voy a pintar con verde todos los que son iguales. Primero tenemos el 2 con el 4. El 2 con el 4 son iguales porque son opuestos por el vértice. Y tenemos el 1 con el 3, que también son iguales. ¿Ya? También opuestos por el vértice. Ahora bien, esos ángulos se van a repetir exactamente igual en una recta que sea paralela y esté cortada por la misma transversal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo agarrara otra recta y la hiciera así, yo no puedo hacer ninguna igualdad de los ángulos de esta recta. No sé. Ninguna de acá con, por ejemplo, ese o ese círculo, porque es otra transversal. Tiene que ser exactamente la misma transversal para poder hacer las igualdades como la vamos a hacer acá nosotros. Entonces, como tiene que ser la misma, solamente voy a poder usar los de aquí. 1 con 3 y 5 con 7. Y los otros van a ser el 8 con el 6. Entonces, fíjese que usted tiene 4 ángulos iguales dentro de la paralela. El 4, el 2, el 6 y el 8, el 1, el 3, el 5 y el 7. Ahora, el cómo usted agarre esa igualdad y las relaciones es donde le va cambiando el nombre. Ahora, si no se quiere aprender el nombre, importa nada, porque dice exactamente lo que le estoy diciendo yo, solamente que lo pone en palabras. Ángulos alternos, eso quiere decir que, por ejemplo, si usted tiene el 6, lo puede relacionar con el 4 porque están alternados dentro de la recta, correspondientes que ocupan la misma posición, o sea, el 6 sería correspondiente con el 2. Y ángulos colaterales significa que están dentro de la misma recta. Entonces, por ejemplo, usted sabe que
Bueno, el 1 con el 8. Ah, ya. Que si usted tiene el 2 y usted sabe que se repite acá, tendría que hacer colateral con el 5. Aunque acá me lo tira con el 7. Como lo mismo. Da lo mismo en realidad eso. El tema es que usted sepa relacionar esos 8 ángulos, cada cual con cual. Son 2 ángulos distintos al final del día. El 1 y el 2, y los otros son todas... Hola niño rata tóxico, vengo a dejar dislike, afeitaste los bigotes, jajajaja, gordo bobo, rata gordo. Cada uno parece. Listo. Entonces, es eso más que nada. Vamos a los ejercicios para ver, para que vayan viendo cómo se va aplicando esto. La figura adjunta L1 es paralela a L2. Eso significa las dos rayitas en diagonal, por si acaso. Cuando vea ese símbolo. Cuando vea así, eso significa paralelo. Entonces, ¿cuál es la medida de X? Entonces, fíjese bien. X es este ángulo de acá. Y tenemos que nos dicen que ese vale 110. Ese ángulo se va a repetir exactamente arriba en su misma posición porque es la misma recta y yo sé que se va a valer 110. Y como están sobre la misma recta, yo sé que ambos miden 180, entonces yo tengo igual a 110 más X. Y ahí da 180 y por lo tanto X vale 180 menos 110, 70. ¿Ya? Nada del otro mundo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? No. ¿No? Seguimos. Aquí vamos a ir poniéndose más extraño. Ahora bien, cuando no le muestran la figura completa, igual es... Quiero agrandarlo más. Cuando no le muestran una figura completa, igual es buena práctica alargar un poco las rectas, le ayuda a visualizar mejor quién va con quién. Entonces, por ejemplo, esa recta yo la puedo alargar así, para allá, esa la puedo alargar así, y esa para allá, y esa para allá. Entonces, yo le puedo preguntar, S3B, ¿en qué parte se repite de aquí abajo? Aquí, aquí o aquí. Entre la B y la A, En, ahí donde marcó el 3. en el 3, ¿cierto? Entonces aquí se repite el 3B. Exactamente aquí. Esa es su posición dentro de la recta paralelas. Y si se fijan, esos dos son opuestos por el vértice, entonces son exactamente iguales. Como son exactamente iguales, usted puede proponer la siguiente ecuación, decir que 5b menos 70 es igual a 3b. Entonces 5b menos 70 igual a 3b, lo despeja y le va a quedar que 2b igual a 70 y finalmente b es igual a 35. ¿Ya? Eso. Entonces, una buena técnica para fijarse bien quién va con quién es alargar un poquito las rectas. Esa es como una recomendación bien buena. Alargue un poquito las rectas cuando estén como corteas. Así. Ya, aquí tenemos que L1 es paralela a L2, esa con esa, y L3 con L4. O sea, son todas paralelas acá. Si A es 135, ¿cuál es la medida de alfa más beta? Entonces aquí yo tengo que ir haciendo la igualdad. Como yo tengo que ir haciendo la igualdad, voy a ir marcando cuáles son todos los que son iguales a A, por ejemplo. Entonces tenemos A, que es el de arriba. Tenemos S, que está bajito. También tenemos S. También tenemos S. ¿Ya? Esas son las igualdades que yo puedo hacer dentro de esta recta. Ahora, como estas dos son paralelas también, yo puedo transportar lo que está a este lado hacia acá. Entonces, este ángulo de acá también sería igual con este de acá. Entonces, ¿qué puedo concluir de eso? ¿Qué pasa con alfa y beta? Son iguales. Son iguales. Como son iguales, me piden cuánto vale alfa más beta, es 135.
más 135. ¿Por qué? Porque alfa es igual a beta. Y eso suma 270. ¿Ya? Es simplemente ir reconociendo con cuidado cuál va con cuál. Listo con eso. Siguiente. Mira, aquí este es más como que hay que ir con cuidado. Entonces, tenemos que L1, L2 y L3 son paralelas, o sea, todas las de lado son paralelas. Si beta vale 129, antes de colocar 129 aquí, quiero ver quién es igual a quién. Entonces, tengo esta recta de aquí. Como no está estirada, yo la voy a estirar primero para ver un poquito mejor el dibujo. Entonces, se va para allá y ese va para allá. Entonces, tengo eso. Ahora voy a pintar. El beta es con S. Beta con beta. Opuesto por el vértice. También se repite aquí. Obviamente acá también. Y también se va a repetir acá. Ahora, pregunta capciosa. ¿Cuál es el opuesto de este ángulo de aquí? Y más 2Y. Bien. Tiene que darse cuenta que acá el opuesto es todo eso. ¿Y cuál es la gracia de saber eso? Es no equivocarse cuando haga la igualdad. Si yo sé que ese vale 129, y usted sabe que el opuesto son esos dos juntitos, y más 2y, o sea, 3y, eso va a ser igual a 129. ¿Le están preguntando por y? No, pero igual es útil si es que tenemos acceso a más información. Y va a ser igual a 43 al dividirlo. Ahora bien, nos están preguntando por x. X está acá abajo. Entonces voy a cambiar de color y voy a ir viendo, bueno, cuál es la recta del x. Entonces, yo tengo que esta de acá se repite aquí y se va a repetir en una porción de arriba que no está dibujada. Déjeme dibujársela. Si yo extiendo esta recta para allá, se deberían dar cuenta de que este pedacito de aquí también vale x, ese pedacito de acá. Como ese pedacito también vale x, usted sabe que ese es el opuesto de alguien. ¿De quién va a ser el opuesto de ese x? Al otro lado de la figura, ¿quién está? Y. Y directo. Ese y es con ese x. Y como x igual a y, eso también igual a x y x vale 43. ¿Ya? Entonces es solamente irse con cuidado. ¿Cuál es la recomendación aquí? ¿Qué es lo que tiene que recordar? Primero, alargar las rectas si es posible. Y segundo, es no confundirse quién es el opuesto y no confundirse cuál es la recta que está mandando. Recuerde que no puedes mezclar directamente las rectas distintas. No puedes mezclar una que esté así con otra que esté así. Tiene que relacionarla en algún momento, pero no es directo. No es como llegar y repetir como lo hacemos cuando es la misma recta, por si acaso. ¿Ya? Eso. Continuemos. Y el último ejercicio de esto, acá. Entonces, mi recomendación era siempre extienda las rectas. Aquí vamos a hacerlo. Voy a extender la recta del 150 para allá. Entonces, ese 150 que está ahí, se va a repetir acá abajo. Entonces ahí también hay 150. ¿Cuál es la gracia? Si ese vale 150, ¿cuánto vale este pedacito de aquí? 30. Ya ese vale 30. Y si ese vale 40, ¿cuánto vale ese?
40. 40. Entonces, si ese vale 30 y ese vale 40, ¿puedo saber cuánto vale este de acá? 110. 110. 110. Cállate, Luciano. Y si ese vale 110, X va a terminar valiendo 70. Entonces, si se fija, es solamente ir completando el ángulo correctamente, ir completando la información y saber cuándo suma 180, cuándo suma 360 o cuándo suma o cuándo dos ángulos son iguales. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Lo hice muy desordenado, quizás? ¿Alguien no entendió? ¿No? ¿Ah? Todo claro, maestro. Todo claro. Seguimos. Ya. El segundo tema del día de hoy son los ángulos dentro de los triángulos. Esto lo sabe la mayoría. Tiene 4 propiedades aquí con las cuales trabajar. La primera, la que usamos recién, es que la suma dentro de los ángulos interiores, o sea, S con S con S, si yo sumo todos los verdes, me va a dar 180, ¿ya? Si usted suma los exteriores, va a tener 360. ¿Ya? Entonces, los interiores 180, los exteriores son 360. Ahora, si usted suma la misma línea, eso deberían saberlo de antes, la misma línea, esos dos ángulos son 180, y la importante, la nueva que deberían conocer, es la de dos ángulos internos es igual al externo no adyacente, que es lo que dice acá. La medida de cada ángulo exterior es igual a la suma de la medida de los ángulos interiores no adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene dos internos, por ejemplo, S con S, la suma de esos dos, sumar esos dos, le va a dar el externo que no está tocando a ninguno de ellos. O sea, el no adyacente es este de acá. Usted junta siempre dos internos y tiene el externo. ¿Ya? Y esa propiedad ayuda a ahorrar bastante tiempo a veces dentro del ejercicio, porque usted igual puede desarrollarlo sabiendo estas tres, pero tiene que hacer más cálculos. Esta es como mucho más directo, en muchos ejercicios es mucho más directo usar la de dos internos es igual al externo no adyacente. Ahora, una cosa que sí debería saber de los triángulos es que cuando usted tiene un triángulo, se puede dibujar varios externos dentro de un mismo lado. Usted puede extender esa recta y tiene ese externo, o puede extender esta recta de acá y tiene ese externo. Ese es externo y ese es el otro externo. El que nunca va a ser externo es el de acá arriba. Ese de acá no es externo, por si acaso. Le pueden poner ese o le pueden poner ese, pero el de acá, el que está como entre medio, no. Ese no va a ser externo, por si acaso. Y es importante que lo reconozcan porque hay gente que se confunde con eso. ¿Ya? Vamos a los ejercicios para ir aplicando estas cosas y vayan sabiendo mejor. Entonces, eso se lo dejo a ustedes. Acá, fíjense bien, ¿qué tipo de ángulos vamos a tener aquí? Este de acá es un externo, este de acá también es un externo y este de acá también es un externo. Aunque parezca que es como más chico, sigue siendo externo, ¿ya? ¿Quiénes no son externos? Lo que voy a pintar en rojo. Ese no es externo, ese no es externo, ni ese es externo, por si acaso. Esos no son externos. ¿Ya? Y como tenemos los tres externos, la suma de los externos suma 360. Entonces yo sé que 360 va a ser igual a 3 alfa más 2 alfa más 4 alfa. Y eso me suma en total 9 alfa. Y finalmente alfa va a ser 360 dividido 9, que es 40. 40. ¿Ya? Siguiente ejercicio. En la figura adjunta, si el ángulo exterior B, el de acá, suma 125, o sea, mide 125, y el interior vale
50. Me están preguntando por X. Entonces acá usted puede usar la propiedad que le estaba diciendo yo de los interiores con el exterior. ¿Quiénes van a ser los interiores? El interior es el alfa con el X. Y ambos tienen que sumar el exterior no adyacente que vendría siendo beta. Entonces la ecuación es alfa más X es igual a beta. Ahora ya tengo la información de beta y alfa, es 50 más X vale 125 y se puede despejar y decir que X vale 75. Entonces fíjese que sale directo el ejercicio sabiendo que dos interiores suman un exterior. Ahora, si es que no hubiera, si yo no supiera eso, igual se puede hacer diciendo ya, si tengo que este vale 125, yo puedo calcular que el de acá vale 75, saber que este vale 50 y terminar calculando cuánto vale el de acá. Pero es una vuelta más larga, por si acaso. Se puede, pero es como más larga el proceso y los cálculos. Se da como una vuelta más antes de llegar al resultado. Entonces, esa de los dos interiores es igual a un exterior. Es muy útil y ahorra tiempo en los ejercicios cuando lo vaya reconociendo. Ya. Entonces, fíjese acá. En la figura adjunta, CD es bisectriz de BCE. ¿Quién es BCE? Acá tenemos BCE. Entonces CD es bisectriz. ¿Qué quiere decir que sea bisectriz? Que los ángulos que están entre ellos son iguales. Como son iguales, yo puedo acá ponerle una variable cualquiera. Z, porque aquí ya está usada. Le voy a poner Z y Z. Esos dos son iguales. Alfa vale 55, beta vale 85. ¿Qué propiedad puedo usar acá? Entonces, como me están pidiendo X, fíjese que X es el opuesto de alguien. Es el opuesto de Z. Entonces, en vez de decir Z, yo puedo decir, ah, ya, esto también vale X y X. Y este es un ángulo opuesto. ¿Qué pasa? Deja entrar a la Rocío. ¿Hace cuánto rato me lo mandó? Chuta. Ya estamos terminando la clase. La voy a admitir, pero... Ups. Profe, mañana va a ser el taller. Sí, mañana sí. Sí, fue el sábado nomás que tuve un compromiso. Sí. ¿Ahí podría seguir pasando esto o no? ¿O lo va a pasar en la clase? No, pues esto es de matemática. De matemática. Mañana seguimos como seguíamos en el preu, por si acaso. Pero ¿Con la regla de 3? con la regla de 3. Esa es la clase de mañana. Ya. Terminamos estos ejercicios que tenemos 2 minutos. Entonces, fíjese. Este es un externo y tenemos el interno y el interno que nos están diciendo cuánto valen. Entonces, al final es 55 más 85, los dos internos, va a ser igual a 2x, que es el externo completo. Todo eso es el externo. 2x. 55 más 85 son 140 y x es igual 70. ¿Ya? Ahora bien, chicos, le explico. Por si acaso. Como, no sé si les llegó la información, pero supuestamente quieren que el segundo semestre tenga una cierta estructura de clases, que son 2 clases de materia, la tercera es una evaluación y la cuarta es la retroalimentación de esa evaluación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Próxima semana va a haber una pequeña actividad de esto, que lo van a tener que hacer ustedes. Yo a lo más voy a estar respondiéndole preguntas y la subsiguiente hacemos la retroalimentación, le digo cómo les fue, qué puntaje sacaron, etcétera, y queda como una especie de nota, por si acaso. ¿Pero ¿Ya? acumulativa o esa la va a mandar directa? No, o sea, yo le voy a decir cómo les fue, y va a quedar el registro, individual, por si acaso.
Entonces, el tema es que lo haga más que nada. No se preocupe tanto de si me va a ir bien o si me va a ir mal, porque primero la materia es fácil y segundo igual va a poder estar ayudándose con los compañeros. O sea, ¿Y qué página es del cuadernillo? va a ser una página aparte del cuadernillo, pero con la materia No, que acabamos. pero esa, ¿qué página es? Ah, ¿qué página es esta? Estamos en la 151. ¿Ya? Ese Aparte- está en el Classroom, ¿cierto? Sí, está en el clase. Ya, gracias. Ya. Entonces eso, próxima semana hay una pequeña actividad de la materia de la clase pasada y esta que va a ir evaluada, por si acaso. Eso, chiquillos, que estén bien, que ojalá haya entendido la clase y nos vemos mañana la gente que venga al preu. Profe, cuídese, que esté bien, chau. Chao, Eso, profe. Jairo, que tengan buen Chao. día. Chao. Chao, 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 chao. Chao. Sí.